Yo soy Andrés Ospina y hoy estoy aquí con ustedes respondiendo como a una iniciativa a raíz de una oración fuerte y contundente que ayer Paola Vélez tuvo y que de alguna forma ella sentía en transmitirme a mí el mensaje para que yo estuviera con ustedes orando. Y creo que yo le decía a ella, no es gratuito, esto no se lo alcancé a contar a ella, pero ahorita que estaba como meditando en eso y hablando con mi esposa en el tema, eh, era algo que ella se venía, o sea, mi esposa se venía cuestionando desde hacía varios días y yo precisamente la semana pasada tenía como varios debates en mi cabeza al respecto y también venía como meditando en ese tema. Básicamente, ayer, digamos, como el tema puntual como de la oración, después de que terminó esta oración, Paola pues se quedó como en su momento de intimidad orando y ella sintió muy fuerte orar por los matrimonios y específicamente por los hombres de los matrimonios. Eh, el sentir que Dios puso en el corazón de Pau es que estamos en una sociedad donde el rol del hombre es prescindible, es decir, fácilmente podemos desechar o subvalorar lo que un hombre aporta en un hogar y por el contrario aplaudimos mucho el matriarcado. Y eso era como el sentir puntual que Pau tenía y que me lo transmitió. Y, y al respecto, pues yo tengo como dos contextos que me gustaría como poner precisamente como sobre la mesa. Dios a mí me ha enseñado que hay que entender el contexto para saber por qué orar. No en vano cuando nosotros hacemos los cursos o las sesiones de sanación del corazón, finalmente lo que pasa en esos cursos es que a través de esos conversatorios, de esas reuniones que se tienen ahí, Dios permite que nosotros descubramos muchos de errores o cosas que habían pasado en el pasado, en nuestra vida pasada, y que no nos habíamos dado cuenta que habían generado heridas o daños en nuestro corazón. Y si no sabemos, si no conocemos ese contexto, si no conocemos el por qué se generaron esas heridas, no vamos a saber por qué orar. Y yo voy respecto a ese tema de en cuanto a que estamos permeados en esa sociedad donde pensamos que el hombre dentro del matrimonio cumple un rol en algunas ocasiones que es fácilmente prescindible. Yo hoy quiero ponerles sobre la mesa dos contextos, perdón. Y el primero es que es un paradigma cultural que no es gratuito. Y para entender por qué pasa, debemos recordar históricamente qué ocurrió con nosotros. Y es que nosotros somos un pueblo que fue colonizado. La condición de ser colonia implicó que los hombres que llegaban como colonos llegaban de paso por los territorios de un lado a otro, tratando obviamente de ganar tierras para las coronas, pero en medio de todo esto, involucrándose con las mujeres nativas, en algunos casos tal vez hasta por la fuerza, ¿cierto? ¿Qué podía esperarse de estos hombres que naturalmente no tenían nada que los arraigara a un territorio y que dejaban a su paso a las mujeres embarazadas y solas? Realmente nada, no tenía nada que los arraigara. Sería fácil decir en estos casos que padre puede ser cualquiera y que madre solo hay una. Claro que sí, sería muy fácil. Conociendo ese contexto, es muy fácil declarar esas palabras. Eh, de ahí venimos. Y desafortunadamente es un concepto cultural, como les decía, que está arraigado tanto en el hombre como en la mujer. El hombre se lo ha creído y no hace mérito para demostrar lo contrario. Y la mujer sigue declarándolo. Y todos aprobamos una sociedad donde del hombre se puede prescindir.
Y de la mujer decimos, ah, qué mujer tan berraca, ¿sí o no? Haber levantado esos hijos sola. Yo no estoy desacreditando con esto que les estoy contando la labor que muchas madres les habrá tocado hacer precisamente en respuesta a que muchos de esos hombres las abandonaron. Pero lo que quiero es que, y aquí tengo eso como fuerte, y creo que así lo sintió Paola, que no nos creamos que esto es el deber ser, no nos creamos que esta fue la forma como Dios nos concibió. Por el contrario, reconozcamos de dónde venimos, cuáles han sido los errores que como humanidad nos han marcado, pero miremos a Dios y permitámonos ser tocados y restablecidos en nuestra identidad. Y con identidad me refiero a esa identidad en Cristo, a esa identidad en Cristo, y con esto les hablo no solamente a quienes hoy están casados, sino también a los solteros. Necesitamos que se arraigue en nosotros esa identidad. Nosotros como hombres necesitamos sentirnos que no somos prescindibles, que en el hogar ocupamos un puesto y es un puesto importante y es un puesto que es necesario. Y es tan necesario nuestro puesto y nuestro lugar como es necesario el puesto y el lugar de la mujer. Eso, eso es uno de los contextos que no podemos desconocer, es la realidad de nuestra cultura y es el por qué en nosotros esa frase de decir que madre solo hay una y padre puede ser cualquiera es un tema que se pasa de generación en generación, pero no porque lo escuchemos de siempre es realmente la realidad, no nos creamos esa realidad, rechacemos esas palabras. Es necesario conocerlo, como les digo, sí, es necesario saber de dónde venimos y que eso nos ha marcado y que ha generado huellas y tal vez daños en nuestro corazón, pero así no fue como Dios nos creó. Esa no fue la naturaleza que Dios tenía para el hombre y para la mujer. Teniendo en cuenta ese primer contexto, quiero contarles un segundo contexto y esto no, digamos que bíblicamente no es un soporte, pero es una, digamos, como una hipótesis teológica de un autor que a mí personalmente en este tema de matrimonios me parece que es eh, un maestro y tiene toda la autoridad. Es un cristiano que está casado y es pastor. Y tiene de verdad, escucharlo a él es un deleite porque tiene toda la autoridad, todo su contexto y todo lo que vivió son para que realmente él tenga toda la autoridad para hablar del matrimonio y para hablar de parejas. Y de verdad, como les digo, es un deleite escucharlo. Esto que les digo es una hipótesis y se los cuento simplemente, aunque esto no es un soporte bíblico, se los cuento es para entender un poco qué pasa y como para que pongamos, además de ese primer contexto que les conté que es una realidad, esto puede ayudar también a entender muchas cosas de lo que pasa dentro de un hogar y puntualmente dentro de un matrimonio. Miren, este autor tiene un libro que se llama La mujer como el sello de la creación. Él concibe a la mujer realmente dentro o lo que él trata de ilustrar en este libro, es que realmente con la creación de la mujer se hizo un sello y con la creación de la mujer se creó un ser muy perfecto, muy perfecto y ustedes pueden cuando yo les hablo de esto, nosotros pues, y lo sabemos y lo escuchamos, normalmente la mujer es una mujer
con muchísimas capacidades, igual como las tiene el hombre. Pero si ustedes se dan cuenta, la mujer es capaz de articular muchísimas cosas más al tiempo y los hombres tenemos una tendencia de ser un poco más monotarea y de estar solo haciendo una sola cosa, mientras que la mujer puede estar pensando y haciendo en varias cosas al mismo tiempo. ¿Con qué eficiencia? No lo sé, pero de que lo puede hacer, lo puede hacer. La hipótesis de este autor es bastante interesante porque, y si nos vamos a realmente lo que fue la realidad, él dice que el hombre como tal, el hombre, o sea, la figura masculina, fue creada pues del polvo, pero si ustedes se dan cuenta, la mujer fue sello de la creación porque a partir de la figura humana, que era lo más perfecto, la mujer no fue creada del polvo, la mujer fue creada de lo que ya era muy perfecto, que era el hombre, ¿cierto? Es decir, la figura humana. Y por lo tanto, fue de una costilla de donde Dios moldea a la mujer y la dota de una cantidad de condiciones y de perfecciones que la hacen a ella demasiado especial. Y por lo tanto, la mujer sella la creación. Sin embargo, ese sello y esa importancia que tiene la mujer dentro, dentro de la creación es también un arma de doble filo para ella, porque y es precisamente lo que yo les decía y es el contexto de todo esto, y es que la mujer es tentada fácilmente por el poder. La mujer la tienta porque ella sabe en su naturaleza que tiene un nivel de perfección tal, es tentada por el poder. Y no en vano este autor menciona que, pues aquí yo no estoy haciendo ninguna comparación, pero como les digo, esto es una hipótesis, digamos, como teológica, y es que no en vano, cuando Satanás decide tentar al hombre, no tienta realmente a la figura masculina, sino a la mujer, porque sabía que de pronto estaba tocando algo, no porque la mujer fuera débil, sino porque sabía que ella tenía esa susceptibilidad por, por, por esa figura de autoridad y de poder que podía ser fácilmente tentada. Y yo considero que esa es una realidad y es el por qué muchas mujeres hoy estamos viendo que se superponen sobre los hombres. Hoy estamos viendo que la mujer cada vez gana más terreno, cada vez reclama más derechos y todo eso no está mal. Somos iguales, ¿cierto? Y tenemos los mismos derechos, humanamente los tenemos. Pero se nos ha vendido a nosotros el cuento como la mujer con ese superpoder. Y lo peor es que nos damos cuenta que cuando esas mujeres que llegan a la cima en esas carreras de pronto vertiginosas, ascendiendo en grandes empresas con esas ansias de poder que tienen, como les digo, tienen todas las capacidades y pueden tener muchísimas más que los hombres por esa capacidad de articular. ¿Cuántos hogares a ese paso y a ese ritmo de estar en esa carrera eh, o en ese éxito profesional, cuántos hogares han quedado destruidos? ¿Cuántos matrimonios se han separado? Porque precisamente la mujer se ha superpuesto sobre el hombre. Miren, esto es bonito porque de verdad este autor incluso lo que menciona con respecto al poder es que, y les cuento un testimonio puntual, desde la parte física, la mujer incluso es más fuerte que el hombre. Nuevamente les digo, no en vano a la mujer le tocan los partos y el hombre no. Miren, cuando nació mi hija, mi experiencia particular, cuando nació mi hija, ella tuvo una condición al nacer que estuvo en cuidado neonatal. Ella tiene 2 añitos y una de las cosas que a mí me dijo la pediatra cuando la niña estaba allá, me dijo, papá, tranquilo,
tiene la ventaja de que es una niña y las niñas son más fuertes en estas etapas y para estos procesos que los niños. Entonces, ahí es donde yo empiezo como a articular toda la realidad y todo lo que nosotros vivimos, todo lo que sabemos que las mujeres son tan capaces de hacer. Y empiezo a articular esto con también esas ansias de poder. Y lo que yo hoy veo en la sociedad que estamos viviendo es que la mujer se está dejando seducir por el poder. Es más, no solamente por el poder para ella misma. Si ustedes ven, una mujer es atraída fácilmente hacia un hombre que representa autoridad. Y no en vano, vuelve y juega lo mismo. ¿Por qué? Porque la mujer en todos los sentidos es atraída y tiene una debilidad hacia el poder. ¿Por qué les cuento esto? Porque la mujer tiene y necesita saber que eso es en ella una debilidad y que esa debilidad puede ser su talón de Aquiles. Ustedes, mujeres, necesitan reconocerse. Son hermosas, son preciosas, tienen grandísimas capacidades. En muchísimas cosas nos pueden superar. Pero necesitan saber que el poder a ustedes las puede seducir. Y ustedes, cuando agarran el poder, no saben qué hacer con él. Se enloquecen, no tienen la dirección correcta. Por eso es que Dios le dice al hombre, por eso es que Dios y la figura del hombre en el hogar es ser el sacerdote, porque como sacerdote este es el que tiene la dirección del hogar. Y por eso es que al hombre se le entrega una cabeza, y la cabeza a la cual él debe mirar es Cristo, y por eso es el que puede tener la autoridad, porque la mujer no puede mirar hacia la autoridad. Quien tiene que tener la autoridad es el hombre, quien está diseñado para ser el sacerdote, para tener la directriz de un hogar, es el hombre, y a él es el que se le ha entregado la responsabilidad de mirar hacia Cristo. Y por eso a la mujer se le ha dicho, por esa misma debilidad que tiene por el poder, para que la mujer no se le suba. Es por eso que Dios ha dicho, mujer, sujétate a tu hombre, sujétate a tu marido. Es por eso, es porque Dios conoce que la mujer en el poder es débil. Perdón, se descarría. Sí, y es eso, es débil. No, no, no es el diseño original. Y por eso es que Dios, cuando nos da la directriz de quién es un hombre y una mujer en el matrimonio, por eso Dios nos dice que la mujer se debe sujetar al hombre y el hombre se debe sujetar a Cristo, quien es su cabeza. Ahora, si bien esto está claro para la mujer, y de ahí entendemos de que de la debilidad que tiene la mujer por el poder, por eso es que tiene que sujetarse al hombre. Ahora, nosotros hombres tenemos realmente que tener claros también que nosotros tenemos que sujetarnos a Cristo como cabeza. Si eso se cumple, si eso se cumple, miren, saben que la mujer además necesita tener una figura a quien admirar. Yo he hablado con mi esposa sobre eso y para una mujer es demasiado importante, es demasiado necesario admirar a su pareja. Y una mujer admira a su pareja cuando realmente este hombre está sujeto y está dirigido por una cabeza que es más grande que él. Como les decía, esto que les cuento es contexto para entender un poco todo esto desde mi experiencia personal. Realmente yo he sido bendecido porque a mí no me costó al llegar al matrimonio ubicarme en el rol de cabeza que me correspondía, porque yo tuve la fortuna de, digamos, de salir de un hogar donde mi papá realmente fue un hombre que nunca se quedó quieto. Es más, en mi casa el rol fue
todo, digamos que mi papá tomó tantas responsabilidades en la casa que mi mamá, o sea, ya mi mamá como que se minimizó. En mi casa, increíblemente para muchos, pero así era, en mi casa mi mamá, hoy, mi mamá si usted la pone a mover la lavadora, no sabe cómo mover la lavadora porque mi papá era el que lavaba la ropa. Mi mamá lo único que hacía en la casa era pues meterse a la cocina, pero mi papá era de los tipos que trapeaba, barría, si había que sacudir, sacudía. Bueno, si había ya más temas pues de hombres y todo lo que hubiera que organizar en la casa, pues lo hacía. Pero era un hombre que de verdad era muy activo y aunque por algunas razones de su trabajo, digamos, estuvo ausente por algunos temas, digamos, como con sus hijos y con el resto de otras cosas en el hogar, realmente mi papá fue un hombre de mucho hacer y de mucha presencia en esos aspectos. Entonces, yo tuve un ejemplo que al yo llegar a mi matrimonio y a mi vida de pareja, pues fue de pronto para mí más fácil replicarlo. Eh, pero no solo eso, sino que yo también conté, mi esposa viene de un contexto sí muy diferente y de un contexto precisamente muy matriarcal. Pero por eso digo a Dios gracias y por eso digo que soy muy bendecido, porque mi esposa antes de casarnos, ella sabía, y por eso es tan importante que nosotros, que no, les decía ahorita, necesitamos reconocer, los solteros, reconozcan cuál es la identidad que Cristo les ha dado, y los casados, reconozcan cuál es la identidad que ustedes tienen dentro de su matrimonio, y pidámosle a Dios para que se restablezca esa identidad, porque María antes de entrar al matrimonio conmigo, ella pues empezó a conocer de Dios y al conocer de Dios pues se permitió conocer de muchos de estos temas, de saber cómo era una vida en pareja y eso le permitió conocer el contexto y saber de dónde venía, entender su cultura familiar y saber que ella venía realmente de un contexto muy matriarcal. Pero ella antes de entrar al matrimonio, ella renunció. Y aunque muchas veces le cuesta, porque nosotros, ni ella ni yo somos el matrimonio perfecto y hoy no estamos aquí hablándoles de esto porque lo seamos. Por el contrario, nos verán seguramente en el transcurso de la vida cometer muchos errores. Pero lo que nos hace distintos es que si cometemos esos errores, fácilmente reconocemos el por qué los cometimos y podemos llegar a ese punto cero donde nos volvemos a encontrar y decimos sí, fácilmente reconocemos nuestro error, nos volvemos a encontrar, pero sabemos y tenemos la certeza de qué es lo que hay que hacer en una próxima oportunidad, porque Dios nos da esa identidad y sabemos cuál es el camino a seguir y sabemos el por qué pasan las cosas. Entonces, mi esposa reconoció de dónde venía, renunció a eso y lo importante de esto que les estoy contando es que ella me permitió a mí ocupar el lugar que yo realmente dentro de mi hogar, como sacerdote, como cabeza, tenía que ocupar. Mujeres, permítanle a sus maridos ocupar el lugar. Si este hombre, por iniciativa propia, no lo hace, ustedes no pisen el territorio de este hombre. Encárguense ustedes de ser corazón. Oren, oren por su hombre, oren por su marido. Que Dios escucha sobre todo la oración de una mujer y sobre todo en estos aspectos, cuando lo que estamos tratando es de llegar a esa común unión. Pero no pisen el terreno del hombre porque les va mal, porque ustedes no saben, vuelvo y les digo, no saben cómo manejar ese territorio de autoridad que a nosotros nos corresponde. Cuando ustedes tienen el poder en las manos, no saben qué hacer con él. El diseño original de ustedes no es para dirigir, el diseño original de ustedes es generar cohesión dentro del hogar. La dirección está a cargo nuestra, pero nosotros, hombres, tenemos que estar sujetados nuevamente a nuestra cabeza. Y nuestra cabeza es Jesús. Permitámosle hoy a Dios y pidamos en medio de esta contingencia donde tantos matrimonios que tal vez
he pensado tanto en eso. ¿Cuántos matrimonios de pronto estaban en una etapa de separación y hoy esta situación los obliga a estar juntos? Pues hoy declaramos en el nombre de Jesús que esos matrimonios estén juntos para toda la vida, que esas parejas se puedan sentar a orar, a hablar, a reconocerse, a restablecer esa identidad como corazón y como cabeza que Dios ha puesto en el hombre y en la mujer. Oremos por eso. Bueno, en un momento voy a hacer la oración, los voy a dejar un pequeño espacio con mi esposa, ella les va a contar algo. Bueno, yo quiero dar como una breve, contarles algo muy, muy breve, la verdad. Y es que no sé si algunos vieron, el miércoles yo escribí en Biblia que oráramos por la violencia intrafamiliar. Y desde que comenzó la cuarentena, yo tenía un sentir muy, muy, muy fuerte en el espíritu de todas las familias que están sufriendo por discusiones, porque esas familias disfuncionales que las vas a obligar a estar un tiempo largo encerrados en sus casas. Entonces yo decía, Dios mío, por favor, ayuda a estas familias. Lucía, las pocas veces, mi hija, las pocas veces que ha visto que Andrés y yo discutimos, ella sí, pues es una cosa impresionante cómo ella se pone. Entonces, yo decía, Dios, ¿cuántos niños hay viendo este escenario tanto y cómo eso está marcando la vida de esos niños y de pronto marcando patrones? Entonces, en mi espíritu yo pensaba en todos esos escenarios y sufría y yo decía, Señor, por favor, las familias las tenía muy presentes. De hecho, en los espacios que he participado en esta oración, he orado por las familias de Colombia, de la tierra. Ahora Meli escribió aquí en el chat que en China han aumentado los divorcios de una manera impresionante con todo este tema de la cuarentena y no es una realidad fácil. Y fue súper bonito porque yo toda esta semana era como si yo orara y yo no viera que, pues no, yo no sentía paz y no sentía tranquilidad. Y yo me levantaba al otro día y seguía orando. Y yo decía, Dios, ¿yo por qué no siento que esta oración llega al cielo? ¿Yo por qué no siento que esta oración es escuchada? ¿Qué pasa? Incluso les había escrito en el grupo Aprender, Servir y Vivir que esta semana me levanté y le dije, Dios, úsame hoy eh, para orar o para hacer algo por las familias que estén sufriendo. Y conocí el caso de una mujer eh, con, con una problemática muy similar a la que mi esposo les expuso, con un bebé pequeño, un esposo que aparentemente no sirve para nada, no se involucra. Y la conclusión de ella es, no, definitivamente este man no da sino plata, se acaba la cuarentena, compro un apartamento y me voy con mi hijo y en fin. Y yo decía, yo quise orar por ella, finalmente ella no aceptó y yo decía, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué pasa? Que yo tengo pues este anhelo en el corazón tan profundo y en el espíritu de extenderme a las familias que están sufriendo, pero algo está fallando. Y lo que faltaba era que mi cabeza tomara el liderazgo y la dirección y hoy les hablara de esto y hoy unidos los dos en un mismo espíritu, porque somos uno solo delante de Dios, estuviéramos con la misma intención en el corazón orando. Y yo sé que esta oración va a ser completamente poderosa y hoy comprendo que, que Dios necesitaba poner el mismo sentir en ambos, que una esposa queriendo hacer mil cosas, incluso en el plano espiritual, cuando no es dirigida por su cabeza, no avanza. Y es duro, como dice Andrés, es duro cuando uno sabe que hay una sensibilidad
pues, a ver, les pongo el ejemplo práctico. Yo desde que comenzó todo este tema, yo tuve el sentir en el espíritu, pero esto no dio resultado hasta que Dios le habló a la cabeza y le tuvo que hablar a través de Paola a las 12 de la noche un día, una persona que para Andrés es una, no sé, como una hermana mayor en la fe y tiene cierta autoridad, pues tiene cierto respeto. Entonces yo decía, Dios, muy charro, porque un corazón desde mucho antes entiende muchas cosas, pero es necesario estar sujeta a su cabeza, que es su esposo, para caminar hacia la dirección que Dios quiere. Yo animo mucho a las mujeres que, como mi esposo les decía, dejen ese espacio vacío. Duele, no es fácil, es un sacrificio, pero vale tanto la pena cuando uno se sujeta la cabeza y ve cómo Dios dirige esa cabeza. Oren para que esas cabezas se dispongan a ser guiados. Miren, Dios no deja de dirigirlos. Seamos pacientes, mujeres, tengamos fe y confiemos en el diseño natural de Dios y nos vamos a sorprender. Ahora vamos a hacer la oración. Bueno, oremos entonces por eso. Padre, hoy sabemos, hoy nos has puesto el contexto, hoy sabemos, Dios, nuestra cultura, hoy sabemos, Dios, hoy reconocemos de dónde venimos, qué nos ha traído donde estamos, por qué pronunciamos las palabras que pronunciamos, por qué actuamos como actuamos, tanto hombre como mujer, tenemos ciertas formas de responder frente a lo que vivimos y hoy reconocemos el por qué lo hacemos. Dios Padre, sabemos que muchas de esas formas de actuar son erradas y no son conforme al diseño original, no son conforme al diseño original. Y por eso aprobamos, anhelamos que tú traigas en nosotros a la mujer, Dios, baja en la mujer ese sentir de corazón, baja a la mujer ese sentir de cohesión y hoy baja al hombre ese sentir, esa necesidad de arraigarse a ti, esa necesidad de dirigir, de tener autoridad dentro de un hogar sin ser autoritario, más bien apoyándose en su corazón para tomar decisiones. Hoy aprobamos eso, más rechazamos todo lo que el mundo nos ha impuesto y rechazamos lo que en la cultura nos ha querido meter como que es lo real, como que es lo cierto, pero es basura. Son ideas basura. Y hoy, Dios, yo declaro que tú, tanto en hombres como mujeres de este grupo, y los que estén por fuera, que puedan escuchar este mensaje, restablecerás esa identidad que como cristianos conformamos y como hombres y mujeres tenemos delante de ti. Esa identidad con la que fuimos creados, esa identidad perfecta que nos permite hacer clic y ser precisamente el núcleo de la sociedad. Hoy bendecimos a todas las familias de este grupo, de Colombia, del mundo, y declaramos, Dios, que en medio de esos matrimonios, donde hoy hay altercados, donde no se han puesto de acuerdo, tú entras, Dios, y entras con poder, mostrando y revelando tu verdad, que es única, única, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ahí me escuchan. Sí, Cami, perfecto. Súper. Bueno, hola a todos. Yo soy María Cami.
Hace mucho no podía hablar y ni orar. Les cuento un poquito de mi testimonio antes de hacer la oración. Y es así, yo creo que la mayoría llevan en cuarentena aproximadamente 15 días. Yo llevo en cuarentena un mes aproximadamente. Hace un mes em, me hacen una cirugía que estuvo y estoy muy segura que siempre estuvo en los planes de Dios. Hace 2 años Dios me hizo una promesa que me iba a reconstruir por dentro y por fuera. Y había cosas que yo no sabía que estaban funcionando muy mal en mi cuerpo y Dios decide sanarla. Esa cirugía implicó que yo tuviera que estar en silencio aproximadamente una semana. Em, Nadie sabe lo que significa. O sea, a mí Dios me mandó a cuarentena hace un mes y me venía preparando más o menos desde junio con cosas muy raras que me estaban pasando. Entonces, me han pasado muchas cosas y desde junio se me empezó a caer el pelo. Yo creo que se me cayó todo el pelo y me volvió a nacer. Empecé a dejar de resistir todo tipo de shampoo que podía comprar. Entonces Dios me dio una receta para hacer el shampoo que Él quería que yo me aplicara. Cosas muy raras, porque yo decía, bueno, esto está muy raro porque Dios, ¿por qué está cambiando esto en mí? Tuve que dejar la carne, tuve que dejar muchos alimentos que eran pues nocivos ya para mi cuerpo y mi cuerpo no los resistía. Y era como Dios preparándome para vivir con lo mínimo y vivir de manera muy básica. Yo incluso en una oración que Pablo hizo por mí, casi, no sé si fue al inicio de este año, yo le decía a Pablo, yo me estoy volviendo como un ermitaño, me estoy volviendo como una persona que ya no se puede bañar con cualquier champú, que ya no puede hacer muchas cosas, porque tengo que guardar algo para Dios. Y a mí nunca me había pasado esto, pues que tuviera que cuidar tanto mi cuerpo y tanto por dentro, por fuera, mi alma, mi espíritu. Bueno, el todo es que me prepara Dios para esta cuarentena. Yo venía ya soñando con muchos países de los que están en crisis en este momento, pero desafortunadamente cuando tenemos en nuestro corazón nuestros deseos por encima de los deseos de Dios, es difícil escuchar a Dios y ese ha sido como el aprendizaje más lindo para mí en este momento. Durante la primera semana, entonces yo soñaba con Italia, yo decía, no es que yo me tengo que ir a Italia, soñaba y un montón de cosas que parecen chistosas, pero yo siempre estuve escuchando a Dios a mi conveniencia. Entonces, creo que ese ha sido como el aprendizaje más lindo y es, Dios sí me habló y me habló mucho y me preparó y me ha preparado todo este tiempo, pero me preparó no solamente para que me preparara yo, sino para que ayudara a otros a estar listos. E incluso compartí muchas cosas de lo que me estaban pasando con otras personas, como para aprender y saber vivir con lo básico, pero pude haberlo hecho mejor. Sin embargo, ya esta es la confirmación para mí que Dios sí me habló y me habló de cosas de futuro y me habló de sus planes y me habló de muchas cosas y sus planes que son siempre de bien. Durante esa primera semana en la cual estuve en silencio, es muy duro porque ahí es donde vives la primera guerra espiritual, la guerra espiritual y la guerra mental que es tan difícil de luchar, porque cuando podemos hablar o podemos leer, porque no podía leer, no podía distraer lo que me estaba pasando en ese momento. Y desde el día uno empiezo ya a sentir mucho las palabras que decía Jesús cuando lo iban a crucificar. Sin conocerlas todas, empecé a anotarlas yo en un cuaderno y era impresionante la revelación del Espíritu. Yo siempre le había pedido a Dios con todas las fuerzas de mi corazón conocer a Jesús. Y durante esa primera semana pude conocer a Jesús, conocer su dolor, conocer el dolor que yo sentí durante esa primera semana fue muchísimo, la incomodidad fue tremenda, y hubo un día que yo le dije, Dios, tú ayúdame a luchar esta batalla porque el enemigo me estaba atacando demasiado en la mente. Eso era más o menos, piensen, 15 días antes de que se declara que es pandemia este virus. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué me estás enseñando? Sin poderme comunicar, una de mis hijas me tenía miedo. Yo decía, todo esto que me está pasando es extremadamente raro, pero yo sé que estoy conociendo a Jesús. Y empecé a notar cada cosa que Jesús me enseñaba. Después se las compartiré. Pero uno de los días yo estaba muy agotada porque la mente es tremenda. Y yo le dije, Dios, ayúdame.
Y Dios me decía, solamente piensa y desde lo que puedas hablar, porque yo tenía la boca totalmente cerrada, así no te escuches tú que estás diciendo, di que se abra el cielo. Y yo empecé a decir que se abra el cielo, que se abra el cielo. Mi mamá obviamente no entendía qué estaba pasando, ni mi esposo, ni mis hijas. Yo estaba como tratando de emitir sonidos, porque también lo lindo era que sí podía orar en lenguas, pero no podía emitir ningún sonido entendible. Dije que se abra el cielo, ya no más. Estoy agotada de la guerra espiritual, porque no era un proceso normal de recuperación de una cirugía, sino era un proceso muy guiado por Dios. Y la guerra espiritual era dura. Y cuando yo dije que se abra el cielo, cerré mis ojos. Mi mamá pasó por al frente de la habitación y se volvió y me dijo, "Ah, no me vas a creer, pero vi a una persona sentada contigo en la cama". Y mientras tanto yo tenía los ojos cerrados y yo sabía que era Jesús. Yo le dije, mami, es Jesús. Es demasiado teso porque se abrió el cielo. Y empiezo a tener las revelaciones más lindas a través de lo que Jesús empieza a mostrarme hacia lo que se venía para el mundo. Y mi necesidad todos los días era levantarme a orar por el mundo, por el mundo, por el mundo, por el mundo, y sentir ese dolor que siente Dios al ver cómo todo esto está pasando, a pesar de que Él se glorifica en cada momento difícil. Algo antes de hacer la oración, pues la oración el versículo que les voy a compartir, o la oración, este me lo entregó mi hija hace 2 días. Ella me dijo, mami, pero ven, yo no entiendo una cosa. Nosotros, mi hija pequeña, mi hija grande dijo, mamá, yo no sé ustedes por qué se angustian por estar en casa si ya nosotros sabemos que Dios dice que en casa estamos a salvo, porque nosotros hicimos una oración muy linda y Dios simplemente nos decía, en casa están a salvo, no hay que temer, en casa estarán a salvo. Me decía, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué te he sentido con miedo? No leas más noticias. Yo le dije, sí, ok, no voy a leer más noticias. Y mi hija pequeña dice, pero yo tengo una pregunta distinta. ¿Por qué tenemos tanto miedo si lo más rico va a ser estar con Dios? Yo de verdad, mami, yo sí quisiera morirme más rápido y me tiembla la voz porque es una niña de 5 años. Decía, yo sí quisiera morirme más rápido porque es que yo me muero de ganas de conocer a Dios. Qué rico sería estar allá. Qué rico sería ya estar allá jugando con Dios y estando con Dios y que Dios me abrace y me bese. Yo me puse a llorar porque finalmente ese es el anhelo que Dios pone, es una revelación del Espíritu, no es una niña de 5 años, no habla de esa manera. Y me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no abrimos la Biblia? Y estaba orando Pablo en ese momento, me dijo, mamita, abramos la Biblia, que yo sé que aquí Dios tiene algo para también leer, leamos. Ellas son muy básicas dentro de lo que dicen. Y ella pintó, hizo un dibujito como de un diablo, lo que era un diablito para ella, y dijo, y este es el coronavirus, y eso se tacha con esto, mamá, con lo que dice acá. Y pues es el versículo eclesiástico 2, se llama confianza en Dios también en las pruebas. Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Endereza tu corazón y mantente firme. En tiempo de infortunio, no te inquietes. Pégate a Él y no te alejes, para que tengas buen éxito en tus últimos días. Todo cuanto te sobrevenga, acéptalo, y en los reveses de la prueba, sé paciente, porque en el fuego se prueba el oro, y los elegidos del Señor en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te acogerá. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que temen al Señor, esperen en su misericordia. No se desvíen para que no caigan. Los que temen al Señor confíen en Él y no les faltará la recompensa. Los que temen al Señor esperen sus bienes, la alegría perpetua y la misericordia. Vuelvan los ojos a las generaciones pasadas y vean quién confía en Dios, quién confió en el Señor y fue defraudado, o quién perseveró en su temor y fue abandonado, o quién lo invocó y fue despreciado. Porque el Señor es compasivo y misericordioso, borra el pecado y salva en el tiempo de la tribulación. Es muy lindo porque lo que Dios más revela es la paciencia. Si nosotros en este momento tan bonito de poder estar en casa no desarrollamos la paciencia y esa paciencia se la enseñamos a los hijos o a nuestros esposos o la aprendemos de verdad del Señor, ¿quién más paciente que el Señor? ¿Quién más?
¿Quién más paciente que esperó por muchos años a que nosotros le abriéramos la puerta? Y yo te pido, Dios, en este momento, que a cada uno le reveles cómo alejarse, Dios, de sus propios pensamientos y sus propios sueños para orar por lo que tú necesitas que oremos. Que no nos pase, Dios, lo que me pasó a mí, que me revelaste tantas cosas tan mágicas, tan increíbles y tan maravillosas, y yo quise ponerlas en un vestido que le quedaba pequeño, y ese vestido, Señor, eran mis propias necesidades y mis propios sueños. Permítenos, Dios, orar con obediencia por lo que tú necesitas que oremos. Que no oremos por la envidia, que no oremos por lo que nos genera ver lo que está logrando el otro, que no oremos por lo que ven nuestros ojos de humanos, sino oremos por lo que ven nuestros ojos del Espíritu. Dios, que este aprendizaje que yo tuve sirva para este equipo de iglesia, Dios, y que empecemos a orar por lo que necesitas que oremos de ahora en adelante, que empecemos a encomendar absolutamente todo nuestro día, lo que hacemos, a ti y a lo que tú quieres que hagamos, lo que de verdad soñemos y por lo que de verdad oremos. Hoy pido perdón, Señor, si como miembros de iglesia hemos preferido orar por nuestras propias necesidades y no hemos orado por lo que tú necesitas que oremos. Pon en el corazón en este instante de cada persona que está escuchando esta oración el por qué orar, y muéstrale claramente que está muy alejado de lo que su mente dice y lo que sus sueños dicen o los planes que había hecho. A todos muchas gracias y que Dios los bendiga. Les mando un abrazo. Amén. Amén. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sari, te escuchamos. Listo, gracias. Bueno, ya para terminar, quiero contarles como algo que me había estado pasando, y es que, como algunos saben, yo tengo un bebé de 8 meses y hacía días desde que empezamos con esta actividad de la oración, yo quería orar, pero obviamente no era excusa, sino que yo decía, ¿en qué momento? Porque a las 8 en punto estoy haciendo dormir a mi bebé. Y una vez lo hago dormir, me toca quedarme al ladito del calladita, porque si él no me siente, se despierta. Y si hablo al lado de él, también se despierta. Y yo empecé, pues, como Dios, yo quiero orar, pon el momento. Y ha sido muy bonito, les voy a contar rápidamente, y fue que esta semana yo me levanté el lunes con el propósito, yo dije, esta semana no puede pasar. Y dije, cuando ore, quiero orar por la cura. Yo sé que ya pues venimos orando todos por la cura de esta pandemia, y yo ahora quiero orar por la cura. Entonces un día le dije a Anita, me dijo, no, ya están todos, bueno, no sé qué. Después le dije, y resulta que ese día se normalizaba Biblia, entonces fue Biblia. Iba a orar ayer finalmente tampoco pude. Y fue muy bonito porque cuando me levanté ayer vi una noticia que decía que en China ya digamos que iban a probar la inyección, la vacuna, pues contra el coronavirus en 108 personas. Y yo decía, wow, pues Dios siempre conoce los anhelos y las intenciones de cada corazón, y Él sabe que le hemos estado orando fervientemente por eso. Esa fue como lo primero, porque esa era la intención que yo tenía y que toda esta semana había estado orando. Y lo otro fue muy bonito, que me sorprende gratamente el tema del que habló María y Andrés hoy, porque yo tenía en el blog del celular, en las noticas, anotado como por lo cual quería orar. Entonces era por la vacuna y por la violencia, sobre todo en los niños, porque me ha tocado, en estos momentos estamos debajo del apartamento donde estamos, yo escucho que pelean y pelean y pelean y pelean, y yo me angustio demasiado. Entonces yo quería orar por eso, por la violencia intrafamiliar, y justo Andrés y María también hablan de eso. Entonces, bueno, fue muy bonito. El tiempo de Dios todo lo hace perfecto, Él conoce nuestras intenciones y Él organiza todo. Entonces esta noche, pues Dios nos está hablando del mismo tema y es muy bonito. Entonces, bueno, les quería contar antes de orar y ya me dispongo a hacer la oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por el internet, gracias por la tecnología, gracias por las comodidades y las facilidades que nos permites para seguirnos reuniendo, para seguirte honrando, Señor, para seguirte alabando, para seguirte conociendo, porque todos los días necesitamos conocerte más y más. Y como decía María Cami,
Necesitamos orar por lo que tú quieres que oremos, por lo que tú quieres que entendamos, no por nuestras necesidades. Yo te pido, Señor, que si alguna necesidad por la cual yo voy a orar no es tuya, Señor, que la borres de mi mente y de mi corazón, pero que si pertenecen a ti y a tu reino, la intensifiques en mi corazón y en la intención. Yo te quiero pedir, Señor, esta noche por todos los niños que en su casa viven violencia intrafamiliar. Te pido por ellos. Hago y lanzo una intención al cielo, Señor, una intercesión, y que se abran los cielos y sean tus santos ángeles sobre ellos, cuidándolos, protegiéndolos y librándolos, Señor, de todo mal y peligro. Que estos niños no queden con ninguna raíz de amargura en su corazón. Limpia sus mentes y sus corazones y toca el corazón de sus padres, Señor. Que puedan ser niños felices, que puedan estar tranquilos en su casa, Señor, que puedan disfrutar esta cuarentena con sus padres y que sea un momento para que se conozcan mejor. Yo te pido, Señor, por los comerciantes, por los empresarios, por los empleadores y los empleados, para que seas tú cubriéndolos. Y yo cancelo todas las palabras que se lanzan, Señor, diciendo que la economía se va a pique. Sabemos que obviamente hay pronósticos y sabemos que después de esto el mundo no volverá a ser como antes, pero sabemos que puede ser mucho mejor, Señor, y sabemos que todo es un proceso. Yo te pido para que después de esto no se vean afectadas tantas personas, que seas tú el que siempre provee y que las personas lo entiendan en su corazón, lo sientan, confíen y tengan la certeza de que si están contigo nada les va a faltar. Dales sabiduría, entendimiento y discernimiento a todos los empleadores, a los empresarios, a los pequeños comerciantes, porque ellos necesitan esto, Señor, para saber qué decisiones tomar, para saber cómo actuar y qué hacer. Yo te pido por ellos, te pido por los empleados, para que les des esa tranquilidad de que pueden continuar con sus trabajos, que seas tú estando con ellos, Señor, siempre, proveyéndoles cada alimento, Señor, dándoles el pan nuestro que necesitamos cada día. Y finalmente, Señor, y no menos importante, yo sé que todos en estos momentos seguimos pidiendo por la cura de esta pandemia, por la vacuna de este coronavirus, Señor. Todos te pedimos en una sola voz porque sabemos que donde se unen todos para orar, tú los escuchas, Señor. Nos unimos en oración pidiéndote que esa vacuna que están ensayando en 108 personas sea productiva, sea próspera, sea benéfica. Señor, que esa vacuna pueda aliviar. Y los pronósticos dicen que se demorará mucho, que un año para poder hacer todas, Señor. Pero hoy decimos que se hará en tiempo récord. Será algo inimaginable, algo inexplicable, Señor. Callarás bocas, reproduciendo rápidamente esto, repartiéndolo a nivel mundial rápidamente, Señor, llegando a cada rincón donde se necesiten estas vacunas, para que pueda borrar esto, Señor, para que se pueda borrar esta pandemia. Te la entregamos, Señor, a ti. Te pedimos que abras los cielos. Hoy por medio de María Cami y María Alejandra has dicho estas palabras, que se abran los cielos, Señor. Abrimos nuestras manos y recibimos tus bendiciones. Las aceptamos, las recibimos, Señor, con humildad, con gozo y con esperanza. Y sobre todo con mucha fe de que tú siempre actúas y que actúas en el momento correcto, en el momento justo, en el momento preciso. Padre, te pedimos que esta noche todos los que estamos acá y las familias representadas nos acostemos, Señor, con un gozo, con una felicidad y con una tranquilidad inexplicable. Sabemos que tú haces maravillas, que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y que tú puedes hacer grandes milagros y grandes prodigios. Señor, y hoy intercedo para que mañana nos despertemos con un milagro, para que mañana cada uno de los que está acá tenga una historia bonita que contar, tenga un milagro que contar y que sean muchos testimonios, Señor, en este grupo, para tu gloria, Señor, para que muchas otras personas te conozcan, se acerquen más a ti, te amen
y te alaben cada día, Señor. Te damos gracias por las familias, gracias por nuestros hogares, gracias por nuestros empleos, gracias por el alimento que pones sobre nuestra mesa, gracias por estas facilidades tecnológicas que nos brindas para seguir contigo. Gracias, 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 Señor. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias y te adoramos. Y cada día sabemos que te necesitamos más y más y más. Hoy te entregamos estas súplicas, teniendo fe y esperanza de que tú las recibirás en el cielo. El cielo se abre, Señor, y llueven tus bendiciones. Y nosotros abrimos nuestras manos para recibirlas. Todo esto, Señor, te lo pedimos y lo declaramos confiando en ti, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Feliz noche y que Dios los bendiga. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Melissa Sea y hoy, para que terminemos uniéndonos como a todo lo que hoy hemos aprendido y lo que Cami decía de esa importancia de conectarnos con orar con el deseo de Dios, yo les quiero proponer una actividad que los que quieran hacerla me acompañen, y es que nos pongamos de pie y vayamos hacia una ventana o hacia el balcón o hacia un lugar donde pues podamos ir al exterior y extendamos nuestras manos. Sabemos que en nosotros está un poder muy grande, es el poder que levantó a Cristo de los muertos. Es un poder que nosotros no alcanzamos a imaginar y sobrepasa todo entendimiento. Y cerremos nuestros ojos y que con mucha fe vamos a orar. Y les pido a los que tengan el don de lenguas que en este momento lo usen. Los que no lo tengan, que oren con mucha fe en su mente, o también si lo quieren hacer en voz alta. Y vamos a comenzar dándole gracias a Dios porque en Medellín nadie ha muerto, y vamos a bendecir nuestra tierra. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos que el cielo se abre en Medellín en este momento. Y declaramos, Señor, que las personas que están enfermas se curan, y te damos gracias. Y ahora los invito a que cada uno se imagine en una sala de UCI en cualquier lugar del mundo. Imagínense los médicos, imagínense las personas que en este momento tienen coronavirus, que están entubadas. Imagínense que están allá y van a extender sus manos en ese lugar. Y tomamos todo poder en el Espíritu Santo y declaramos que el cielo se abre en toda la tierra, en todos los hospitales, en todas las UCIs. Y hoy declaramos que se abre el cielo y que estas personas, Señor, ven como tú y tus ángeles los sanan y los restauran. Hoy pedimos para que los velos que les impiden creer se rompan en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy pedimos, Señor, para que sus cuerpos se restauren. Hoy pedimos para que esta noche nadie muera en el mundo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy declaramos sanidad y que el coronavirus sale de sus cuerpos en este momento. Sale, sale, sale y muere en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú traes sanidad y que ellos puedan discernir que es tu poder, que es tu manifestación, que es tu gloria, que lo vean, Señor, lo vean ya, Señor, lo vean, lo sientan. Corazones convertidos en este momento, cuerpos sanos en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en este momento estamos por todo el mundo, Señor, y tu gloria es repartida, Señor, y tus ángeles son repartiendo tu gloria. Te alabamos, Padre, por tu misericordia y por tu amor, y porque este es el milagro que esta noche nosotros todos tenemos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Les deseo una feliz noche. Bueno, que todos pasen una feliz noche. Creo que ha sido una noche muy hermosa de relaciones, de mensajes que llegan profundamente a nuestro corazón. Gracias, gracias a todas las personas que oraron, que nos contaron el testimonio de lo que han vivido, y gracias a los que se unen a la oración, porque como dicen, donde hay más de 2 o 3, ahí está Dios en medio de nosotros. Una muy bendecida noche para todos y nos vemos mañana a la misma hora de encuentro. Un abrazo para todos.